Listo. Bueno, pues hoy primero Dios, gracias a Dios, vamos a poder retomar nuevamente el estudio de la adoración familiar, en concreto los deberes de los padres. El libro que escribió J.C. Ryle, predicador del siglo XIX. Sí, del siglo XIX. Y como lo vimos, hemos estado hablando acerca de los deberes de los padres, hemos estado hablando acerca del devocional familiar. Es importantísimo el instruir a nuestros hijos en los caminos de Dios, y ello empieza en las casas de cada uno de sus hijos. No es la iglesia la que es la responsable de la crianza de los hijos, somos nosotros los padres, y somos nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos. En el caso de los varones, somos los que además hemos de conducir también a nuestras esposas. No estamos haciendo un estudio sistemático de la adoración familiar, es decir, no estamos abarcando temas concretos acerca de la adoración familiar, sino que lo que hemos estado haciendo es usar algunos de los autores hermanos que han escrito acerca del tema y a través de ellos aprender las lecciones que necesitamos para poder avanzar en este caminar. Finalmente, si el matrimonio pone a prueba nuestra fe, bueno, los hijos todavía aún más. Y entre los deberes que hemos visto, hemos hablado, vamos en el deber, vamos hoy a hablar, ahorita les digo, en el deber número 9, hoy vamos primero Dios a ver 9 y 10 si Dios quiere, llevamos 8. El primero, debemos entender que nosotros somos responsables de la educación de nuestros hijos. No podemos dejarlos al camino que ellos deseen o a que naturalmente serían llevados por su propia carne, porque finalmente todos nacemos en pecado, el pecado original está en nosotros y derivado de ello somos tendientes a ir al pecado. Necesitan nuestros hijos de sus padres para que los sepamos guiar en los caminos del Señor. No obstante ello, el segundo deber, enseña J.C. Ryle, es que debemos de hacer esta instrucción, esta crianza, con todo amor, con toda ternura, con todo afecto, con toda paciencia. Debemos también hacerlo de tal forma, según el tercer deber, en un entendimiento como si todo dependiera de nosotros. Sabemos que la gracia, y solo la gracia de Dios, es la que puede sostener a nuestros hijos y a nosotros mismos en los deberes. Pero hemos de actuar como si todo dependiera de nosotros. Oremos sin duda, descansemos en Dios, porque será Él el que nos use según su providencia para sus fines eternos, pero hagámoslo todo como si dependiera de nosotros. No podemos cruzarnos de brazos y decir, bueno, ya, si será salvo por la gracia de Dios. Sin duda lo será por la gracia de Dios, pero recordemos que Dios también usa medios para alcanzar los fines que Él ha dispuesto. Como cuarto deber, vimos que debemos de instruir a nuestros hijos con la idea de la eternidad. Sin duda habrá necesidades temporales, sin duda habrán padecimientos temporales, pero ante todo lo debemos de ver con la mira eterna, sabiendo que son almas eternas que Dios ha puesto en nuestras manos. Es una gran responsabilidad, pero todo lo que hagamos, todo lo que veamos, su instrucción, su alimentación, su disciplina, todo sea con miras hacia la eternidad. Como quinto deber, vimos que es importantísimo instruirlos en el conocimiento de la Biblia. Y eso implica tanto empezar nosotros, cada uno de nosotros, en ese deber, en ese crecimiento diario, constante de la palabra de Dios en nuestros corazones, pero también instruir a nuestros hijos. No solo no basta con llevarlos los domingos a la iglesia, no basta incluso con los devocionales familiares, hacerlos diario, sino que realmente la Biblia debe de estar en nuestros corazones, permear a cada parte de nuestra vida, y así ellos sean instruidos en las pláticas, durante las comidas, al hablar de algún programa, por ejemplo.
Todo ello debe de estar con miras en la Biblia, en nuestros corazones, y mostrar cómo incluso nuestras decisiones, nuestro propio caminar va de la mano con la Biblia. Sexto, instruirlos en el hábito de la oración. Sin duda, una parte esencial en la vida de todo creyente que realmente lo sea, va a orar. Sin duda habrán momentos de flaqueza, habrán momentos de debilidad, pero si realmente no estamos orando, debemos de cuestionar si estamos respirando la verdad de Dios. Decía Spurgeon creo que no era Spurgeon, pero creo que Spurgeon era el que decía que le preguntaban qué era más importante, estudiar la Biblia u orar, y creo que él contestaba qué es más importante, tomar aire o sacar el aire. Ambas son importantes, tanto el estudio de la Biblia como la oración. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado y es un medio de gracia que hemos de usar para los fines eternos de Dios. Conocer a Dios, descansar en Dios y también enseñar a nuestros hijos a orar. No basta con que nos vean, hay que instruirlos activamente, es decir, mostrarles cómo deben de orar. El séptimo deber que vimos en el último estudio acerca de la adoración familiar, hablamos acerca de la instrucción de ser diligentes en la asistencia a los cultos de oración. No bastan las reuniones virtuales, eso no es congregarse, es importante que asistamos a la iglesia, convivamos con los hermanos, que encontremos esa fricción, digamos, necesaria entre piedras que están siendo labradas por Dios en ese taller para aprender a amarnos, para aprender el amor los unos por los otros. Es importante enseñarlos también a que estén atentos, a que estén respetuosos de los tiempos de Dios y estarlos guiando en ese caminar. Veíamos, no faltaba el que decía, es que están muy pequeños para entender. Y vimos numerosos ejemplos acerca de cómo eso no fue un impedimento. La Biblia es constante en enseñar que debemos de llevar a nuestros hijos a Dios, pero también, incluso lo vimos con Samuel, él desde su niñez estuvo en el templo y cuando fue llamado por Dios, él todavía no lo conocía, pero él aprendió a ministrar desde antes. Los apóstoles mismos demostraban en sus tropiezos cómo estaban aprendiendo de Dios, conociendo sin realmente conocerlo. Entonces todos estos ejemplos nos dan una muestra de que hemos de llevar a nuestros hijos para que aprendan. Vimos también la instrucción, el octavo deber, la instrucción en el hábito de la fe. Vimos ejemplos acerca de cómo Abraham instruyó a Isaac, Moisés en su momento a Josué, y les enseñaron a creer. Una de las cosas que es muy importante es que ellos aprendan a creer en lo que nosotros les enseñamos. Ojo, eso es una gran responsabilidad. Y les comentaba del ejemplo de que muchas veces llega a haber en las redes, en padres que abusan de esa inocencia de sus hijos y les juegan bromas pesadas, y es algo muy duro. Por ejemplo, el hecho de la traición que siente un niño cuando le dicen que no existe Santa Claus. Bueno, es una situación fuerte de algo que había venido creyendo algunos de nosotros en nuestra niñez. Nuestros hijos, por ejemplo, están conscientes de que eso es una historia, y no solo una historia, sino que además es un gordo que se viste de rojo que le roba gloria a Dios, ¿verdad, Nando? Bueno, hasta aquí, dudas, comentarios. Si hay cualquier duda, cualquier comentario, adelante. Vamos al deber número 9. Instruirlos en el hábito de la obediencia. Acompáñenme a Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, versículo 12.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Muchas veces caemos en el error de querer consentir a nuestros hijos, de quererles dar todo, de quererles prevenir el dolor de una vara. Pero finalmente, cuando estamos haciendo eso, cuando estamos proveyendo más para su bienestar actual, el día de hoy, estamos afectando ese fin eterno. ¿Quieres que a tu hijo le vaya bien? ¿Quieres que tu hijo tenga vida, larga vida? Instrúyelo en que te honre a ti padre, que te honre a ti madre. Veía hace poco un video en alguna red en que ponían ejemplos de niños pegándoles a sus papás, niños ya de 5, 6, 7, 12 años, y que decían, ¡qué barbaridad! Es importante ponerles un alto. Si ellos no aprenden a respetar a su autoridad ahora, no lo van a hacer más adelante. Este es un objetivo que, dice Ryle, es digno de cualquier esfuerzo que se requiera para lograrlo. No hay un hábito que tenga tanta influencia sobre nuestra vida más que este. El aprender a que respeten a su autoridad. Y esa autoridad empieza por la autoridad en casa. Los padres y las mamás necesitan, nuestros hijos, aprender a respetarnos. Dice Ryle, deben de hacer todo lo que requieran para que sus hijos obedezcan, aunque pueda costarles mucho trabajo y costarles a ellos muchas lágrimas. ¿Es duro? Sí. Disciplinar a un hijo es duro. Duele como papá y duele como hijo. Pero es importantísimo enseñarles que obedezcan. Es importante que en este deber que nosotros llevemos, no basta con que obedezcan, no basta con que digan sí voy y no lo hagan, sino que es muy importante que lo hagan sin cuestionamientos y sus razonamientos y discusiones, sin ninguna de ellas, sin demoras y sin malas maneras. Hay veces que nuestros hijos podrán obedecer. Decía Miguel Núñez, de repente tú puedes ver a un niño que está de pie porque lo forzó su papá, pero en su corazón está sentado. No basta con la obediencia externa. Necesitamos trabajar en sus corazones, orar por ellos, enseñarles a hablar. Cuando haya alguna molestia, cuando haya un enojo, acabar con ello, atacarlos desde la raíz. Y algo que es muy importante es que ellos deben de entender que les debemos de dejar en claro que cuando nosotros demandamos obediencia, ellos deben de tener muy claro que estamos decididos a que lo hagan. No a veces sí y a veces no. No a caprichos. En la medida en que nosotros seamos más constantes en ello, no solo vamos a ver una mejor respuesta de parte de ellos, sino que vamos a procurar que esa necedad se vaya acabando. Sin duda, siempre de la mano de Dios y en oración, sabiendo que es Dios el que va a lograr cambiar corazones. No solo conductas externas, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con los engaños de este mundo, mucho cuidado con los engaños de este mundo, porque este mundo nos pone como máximo fin el que tienen que ser felices. No es cierto, no es cierto. ¿Son felices en el pecado? Es algo que debemos de cuestionarnos. La carne puede satisfacer por un tiempo, pero veamos a personas que han permanecido en pecado, que nunca se les enseñó la disciplina y están padeciendo más que nunca, no importa lo que ellos digan. ¿Vamos claros?
Dice Ryle, la obediencia es la fe visible, la fe en acción, la fe encarnada, la prueba del verdadero discipulado. Finalmente, si uno de nuestros hijos se aprenden la Biblia de memoria, pueden recitar pasajes enteros, conocen el trasfondo, pero no hay una obediencia en sus vidas, no podemos estar hablando de que realmente sean hijos de Dios. Dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo les mando. Es la obediencia un fruto externo de la verdadera piedad. Cuidado. Y esto es muy importante que tengamos cuidado en nuestros hijos que puedan ser engañados, porque pueden parecer o tener una vida de aparente piedad en lo exterior, pero verse engañados creyendo que son hijos de Dios por ello. Es una tarea muy difícil. Necesitamos mucho discernimiento, necesitamos mucho hablar con ellos, pero sin duda va a ser más fácil o va a ser más evidente que alguien no es hijo de Dios si está en desobediencia. ¿Sí queda claro? Fíjense. Acompáñenme a Mateo 21. Mateo 21, versículo 28. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los fariseos que estaban con Jesús. El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que publicanos y rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesucristo estaba exponiéndole la hipocresía de los fariseos, señalándoles que no habían obedecido, no habían atendido al llamado de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que dice? Un niño podrá decir sí, pero si en su corazón y en su conducta externa hay un no, está desobedeciendo. Tengamos mucho cuidado con ello. ¿Queda claro? Hacer lo que fuera que sus padres le ordenen debe ser la característica de los niños bien enseñados. Hay quien puede decir: no quiero soldados. Está bien, pero cuidado con pretender que sea un niño el que tenga que entender completamente para entonces obedecer, porque entonces el niño va a aprender a obedecer a su yo antes que a una autoridad. Y señores, Dios es la autoridad. Acompáñenme a Romanos 2:13. Romanos 2:13. Vamos desde el 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Sabemos que la salvación es por obras, no nos equivoquemos, pero la verdadera fe siempre va acompañada de obras. La verdadera fe, la verdadera piedad siempre traerá por fruto obediencia, no perfecta, pero sí sincera. Una obediencia, insisto, no completa, pero sí creciente. Entonces nosotros debemos de procurar como padres buscar que nuestros hijos lleven a cabo esa obediencia. Santiago 1:22 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es algo que debemos de enseñar a nuestros hijos. No basta con que les estemos enseñando, que estén presentes, que estén conociendo, aprendiéndose la palabra. Deben de llevar esa obediencia, ese conocimiento a la obediencia. Nosotros como padres hemos de orar para que ese conocimiento baje a su corazón y la obediencia sea un fruto. La obediencia temprana es apoyada en todas las escrituras. Fíjense, Génesis 18:19. Génesis 18:19.
Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. En la Biblia en la nueva versión no es cierto, en la nueva versión internacional aparece más claro este texto. Parece que en el texto de la Reina Valera estuviera hablando de preconocimiento, es decir, como sé que va a hacer esto, entonces lo bendeciré. No, fíjense. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantenga en el camino del Señor. Dios nos ha elegido, Dios nos ha llamado, no a que hagamos con nuestros hijos como el mundo manda, no para que los sometamos a las instituciones mundanas, no para que sea un tercero quien los enseñe, ni la televisión, ni los derechos de los niños y los adolescentes conforme a la ONU, no, conforme a la palabra de Dios. Para eso Dios nos ha dado nuestros hijos, para instruirlos en el Señor. Pensemos en esto. Hay veces que podemos pensar que es necesario que nuestros hijos entiendan todo para que entonces obedezcan. Esas son las humanidades que nos enseñan eso. Pero pensemos en esto. ¿Quién ha sido más sabio, el más sabio en este mundo que ha pisado esta tierra? Jesucristo. Y Jesucristo estaba sujeto a sus padres. Lucas 2:51. Lucas 2:51. Después de que Jesús se perdió en el templo, se quedó en el templo cuando sus padres regresaron hacia Belén, ¿qué dice la palabra de Dios? Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesucristo, Dios mismo, en obediencia a la ley que hizo, se sujetó a sus padres. José, de la misma forma, José el soñador, obedeció la orden de su padre Jacob. Génesis 37:13. Los hijos de Reuel fueron Anaat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos... caray, espérenme. No, estaba leyendo el 36. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré ellos. Y él respondió: heme aquí. Esa es la respuesta que debemos de buscar en nuestros hijos, insisto. No por el miedo, por el respeto, no por caprichos de los padres, sino la obediencia en el Señor. Esa orden en la que el hijo esté dispuesto a obedecer. Van a haber dificultades, van a haber problemas, van a haber situaciones difíciles, insisto, van a haber dolores como padres, van a haber lágrimas como hijos, pero hemos de buscar esa obediencia de parte de ellos. Isaías se refiere a la desobediencia como algo malo. Isaías 3:5. Vamos a leer desde el 1. Porque he aquí que el Señor de los ejércitos, el Señor Jehová de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Este aspecto que está diciendo el joven se levantará contra el anciano, está hablando de esa desobediencia de los hijos, esa desobediencia de los pequeños hacia los grandes. Pablo incluso menciona la desobediencia a los padres como una de las señales de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo 3:2. Segunda de Timoteo 3:2.
Vamos a leer desde el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vean cómo justamente la palabra de Dios está enseñando que una de las señales de los últimos tiempos, en la mayor decadencia, es esto: desobedientes a los padres. Incluso uno de los requisitos de aquellos que están llamados para el obispado, es decir, para ser ancianos, es que tengan hijos sujetos, es decir, hijos que obedezcan a sus padres, que no sean intemperantes, no salvos, sino sujetos a sus papás. Igualmente para los diáconos, 1 Timoteo 3. Versículo 4. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Versículo 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Es una característica no solo de todo cristiano que debemos de buscar, pero que destaca en los cristianos maduros. Insisto, no es fácil, pero hagamos que todo lo posible, aun cuando duela, aun cuando veamos padecer padecer a nuestros hijos ante esta demanda de obediencia, pero busquemos que en la gracia de Dios nos lleve a que tengamos hijos fieles, hijos obedientes. Tito 1:6 lo vuelve a señalar. Tito 1:6. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. Sabemos que el que un hijo sea salvo depende de Dios más que de nosotros. La palabra creyente se traduce también como fieles. Y esa fidelidad es que sean fieles a sus padres, que sean obedientes. ¿Queda claro? Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dios nos llama a ser firmes para llevar a la obediencia a nuestros hijos. No sé si han visto a un niño reaccionar con ira. Si fuera por él, le arrancaría la vida a aquel que está obstruyendo sus deseos. Por algo aquí dice Dios: castiga a tu hijo en tanto hay esperanza. Oremos a Dios, clamemos a Dios y hagámoslo mientras esté en nuestras posibilidades. Va a llegar un punto en que ya sus fuerzas no van a poder ser controladas por dos ancianos. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Cuidado cuando sean nuestros sentimientos los que nos digan: ay, es que duele. Sí, hermanos, duele. Pero pregúntenle al pueblo de Dios, cuando despreciaron la reprensión de su Padre amoroso, de Dios, no quisieron entender, entonces tuvieron que sufrir la verdadera disciplina. ¿Qué queremos para nuestros hijos? Proverbios 23, versículos 13 y 14. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto. 23, perdón. Caramba, no. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Cuidado, porque
son impresionantes las evidencias de niños que no fueron puestos en límite a su tiempo y sufrieron las consecuencias. ¿Es duro? Sí, pero es más duro ver a un hijo disciplinado por Dios. Dice Rael: padres, ¿quieren ver felices a sus hijos? Ocúpense entonces de enseñarles a obedecer cuando les habla, a hacer lo que les manda. ¿Realmente queremos felicidad? Enseñémosles a obedecer. Bienaventurado es el varón que se deleita en la palabra, en la presencia de Dios y en la ley de Dios. Ese deleite no viene por ver los versículos de lejos, por verlos, por aprendérselos de memoria. No. Es la obediencia la que nos va a llevar a comprobar la buena, agradable voluntad y perfecta voluntad de Dios. Dios no nos hizo para ser independientes o autónomos. No nos hizo para no ser gobernados por nadie. La realidad es que o somos esclavos de Dios o somos esclavos del pecado. ¿De quién quieres que tu hijo sea esclavo? Aún los que gozan de libertad tienen un yugo que cargar. Colosenses 3:24. Colosenses 3:24. Vamos a leer desde el 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. La verdadera libertad va a llevar consigo una sujeción a Dios. No es la libertad para que nuestros deseos hagan nuestra carne haga lo que quiera. No, es una libertad para servir a Cristo. En este mundo no es la intención de que todos gobiernen. Estamos todos llevados a tener un lugar y debemos de aprender a obedecer a nuestros mayores. Si algo está pasando en nuestra sociedad es justamente porque hay tanto joven que no fue enseñado a obedecer. Dice J.C. Ryle: enséñeles a obedecer mientras son pequeños. En caso contrario, se rebelarán contra Dios toda su vida. Es una bendición el tener hijos en el Señor. Enseñémosles a obedecer, a obedecer. Recordemos que este hermano, J.C. Ryle, escribió este librillo en el siglo XIX. Y no obstante, fíjense lo que dice en el siglo XIX. Muchos en esta época permiten a sus hijos escoger y pensar por sí mismos mucho antes de tener la capacidad de hacerlos. Y aún justifican su desobediencia como si fuera algo que no debe condenarse. No es así. No es así. Hoy ese pensamiento psicológico ha querido reinar en los corazones de la iglesia. No. Primero deben de aprender a obedecer. Por eso hemos ido poco a poco. La fe, la instrucción en la palabra, todo ello tiene una razón de ser. Pero debe de haber una obediencia antes de haber un entendimiento. Decía, creo que era Anselmo, creo para entender y no entiendo para creer. Antes de la creencia, antes del entendimiento debe de haber la obediencia. El padre que siempre cede y el hijo que siempre hace lo que quiere ofrecen un cuadro doloroso, dice Ryle. Veo el orden de las cosas designado por Dios invertido. Vemos muchos papás que están buscando concederle los caprichos a sus hijos. Están buscando ver qué es lo que quieren y entonces dárselo. Cuidado. Cuidado con crear niños caprichosos, niños que no saben ni siquiera aburrirse.
lo que estamos haciendo es creando monstruos. Si creamos niños que se van a terminar caracterizando por una obstinación en hacer lo que sus deseos les place, en el orgullo y en el engreimiento. La soberbia les caracteriza. Y si no, véanlo. Vean hoy por hoy cuántos jóvenes están haciendo lo que quieren, sin papás que les digan, no, mijo, youtuber no es una profesión. Cuidado. Dice J. Serrael, no se sorprenda de que los hombres se nieguen a obedecer a su Padre que está en los cielos, si los deja usted de niños desobedecer a su Padre que está en la tierra. Que sea una llamada de atención para todos los que somos padres. Queremos que obedezcan a un Padre que no ven, enseñémosles a obedecer al Padre que sí ven. Padres, si aman a sus hijos, sea la obediencia el lema y la consigna continuamente ante sus ojos. Proverbios 13:24. El que atiende el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano. Cuidado con ser guiados por nuestros sentimientos más que por la palabra de Dios. Cuidado. 10º deber. Instrúyanlo en el hábito de decir siempre la verdad. Pablo, hablando de cómo, después de mostrar cómo Dios ha cumplido sus promesas, dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hoy vemos que el decir la verdad es algo que ha sido desprestigiado. Es en los medios, incluso nuestras pobres autoridades, incluso las cortes, hablan más de una realidad que crea un ser humano que se cree hombre a pesar de ser mujer. Es más importante eso que la verdad. Es más importante cuidar los sentimientos de alguien que se siente animal, que se siente un perro o un gato, que respetar la dignidad que refleja de Dios. Es triste, es un mundo que ha aborrecido la verdad, bajo el discurso falso de que nadie puede conocer la verdad, o de que, todavía peor, no existe la verdad. Se ha llevado a muchos al engaño. Dice J. Serrael, toda la verdad y nada más que la verdad es la regla de oro que muchos habrían de recordar. Fíjense, Proverbios 12:22. Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. La verdad agrada al Dios de verdad. El único Dios verdadero, el que no habla mentira, el que no puede mentir, el Dios del amén, ama la verdad y aborrece la mentira. Para aquellos que han estado en el estudio acerca del conocimiento de Dios, cuando hablamos de el Dios de verdad, hablando de la integridad de Dios, vimos cómo el diablo, Satanás, es el padre de mentira. Juan 8:44. Juan 8:44. Jesucristo, confrontando a los religiosos de su tiempo, los acusa de que no son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, las cosas que hizo Abraham quisieran hacer, pero ellos aborrecían la verdad y aún querían quitarle la vida a Jesús. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
En ese estudio hablamos cómo él fue quien dio origen a la mentira que hizo caer a la humanidad y que, cuestionando el carácter de Dios, hizo o provocó que Eva codiciara el fruto prohibido. Y derivado de ello ha sido condición natural en los seres humanos el mentir. Proverbios 6:12. Proverbios 6:12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. Es decir, quien habla mentira, quien no habla con verdad. Y el hombre malo, en el griego, quiere decir el hombre de Belial, es decir, el hombre de Satanás, el que es de él, que es su simiente. Habla mentira. Esa es la realidad. Dice J.C. Ryle, ¿cuántas mentiras y engaños hay en el mundo? ¿Cuántas exageraciones? ¿Cuántos agregados? ¿Cuántas cosas se omiten? Un punto principal en la educación de nuestros hijos es educarlos a que aprendan a decir la verdad. Y si nosotros, ya sea que seamos padres o hayamos conocido niños pequeños, ellos no necesitan que se les enseñe a decir mentiras. Ellos naturalmente buscan la mentira con tal de evitarse un mal presente. No son enseñados, es la realidad. En cambio, vemos que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento refiere a Dios como el Dios de la verdad. Isaías 65:16. Isaías 65:16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El Dios de verdad. Dios es íntegro, Dios no puede mentir. Dios no solo es el Dios verdadero, es el Dios de verdad, es el Dios del amén. Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Dios, oh Jehová, Dios de verdad. La verdad es intrínseca a Dios. No solo es una característica importante en el carácter de Dios, como lo menciona Ryle, es esencial. Es el Dios de verdad. Y el Dios de verdad, aborrece la mentira y la hipocresía. Proverbios 6, versículos 16 a 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. En estas abominaciones para Dios aparece 2 veces la mentira. ¿Por qué? Porque provienen del padre de mentira. Esto es algo que es importante recordarles a nuestros hijos todo el tiempo. Que hablen con verdad, que pronuncien verdad. Si realmente hemos de ser hijos de Dios y queremos que sean ellos hijos de Dios, una característica es que mostraremos esa verdad en nuestra boca. Dice J.C. Ryle, lo que es algo menos que la verdad es una mentira. Las evasivas, las excusas, las exageraciones son etapas intermedias hacia lo que es falso y deben ser evitadas. Evidentemente pidamos discernimiento para que sea Dios quien guíe, quien nos ayude a saber cuando un niño está ejerciendo su imaginación, pero cuidado cuando Él está hablando seriamente y más cuando está buscando evitar un castigo. Dice J.C. Ryle, y concuerdo con él, anímeles a ser directos en toda circunstancia, y cueste lo que les cueste, que digan la verdad. Estamos en un mundo que aborrece la verdad, que no les gusta que se les hable con verdad, pero Dios es el Dios de verdad. Primero Dios, el próximo estudio de este tema terminaremos este aspecto. ¿Queda claro?
Voy a detener las grabaciones.